Panamá es el único país de América Latina donde tu dinero literalmente no cambia de nombre. Aquí $1 y un balboa valen exactamente lo mismo. Uno junto al otro, sin conversión de por medio. Pero que la moneda sea igual no significa que el bolsillo de todos sea igual. Mientras un tripulante de vuelos internacionales puede cobrar más de 5 balboas por cada hora que trabaja, existe otra cifra mucho más baja que el propio gobierno panameño permite pagarle a miles de trabajadores. Y ese número, junto con lo que realmente alcanza a comprar al mes, es tan chocante que muchos no lo creen hasta que ven el decreto oficial con sus propios ojos. Eso lo dejamos para el final. Hoy recorremos Panamá completo, pero no por sus playas ni por el canal, sino por el precio de cada cosa. Dormir, comer, moverte, tomar una cerveza y hasta entrar al país. 10 datos de menor a mayor impacto. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad viajar por el mundo, suscríbete ahora para no perderte ningún país. Dato número 10. La tarjeta que te deja entrar. Empecemos por algo que casi nadie calcula antes de comprar el pasaje. ¿Cuánto cuesta el simple hecho de poner un pie en Panamá? Aquí va la primera aclaración que te va a servir para todo el video. En Panamá, un balboa y $1 son lo mismo. Valen 1 a 1, así que de ahora en adelante voy a usar los dos nombres indistintamente, sin necesidad de convertir nada. Algo que no pasa en casi ningún otro país de la región. Ahora sí, al grano. Si tu pasaporte es de una nacionalidad que necesita autorización para entrar como turista, la tarjeta de turismo cuesta 5 balboas, es decir, $5. Se compra normalmente en el mostrador de la aerolínea o al llegar al aeropuerto de Tocumen. Se llena con tus datos y se presenta junto con el pasaporte. Pero aquí viene lo interesante. Buena parte de los viajeros latinoamericanos ni siquiera necesita pagar esa tarjeta, porque Panamá tiene acuerdos de reciprocidad con varios países de la región y entran solo mostrando el pasaporte, sin costo de entrada alguno. Eso sí, Migración puede pedirte una prueba de que tienes al menos 500 balboas disponibles, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o una referencia bancaria, para demostrar que puedes sostener tu viaje sin trabajar allí. Para quienes sí necesitan tramitar una visa formal de turismo en un consulado, el trámite migratorio cuesta 50 balboas, aparte de otros servicios consulares que varían según el país donde la solicites. Es decir, la entrada a Panamá puede costarte desde $0, si tu país tiene el acuerdo, hasta $50 o $60 si necesitas visa estampada. Piénsalo así, con $5, lo mismo que cuesta la tarjeta de turismo para quien la necesita, en tu ciudad probablemente no te alcanza ni para un plato de comida rápida completo. Aquí, esos $5 son literalmente la llave de entrada a un país entero. Y aunque suene a trámite menor, esta pequeña cifra dice algo grande sobre Panamá. Es un país que vive del tránsito, de la gente que entra y sale, del canal, de los vuelos que conectan, y por eso mantiene la entrada tan accesible como puede. No es casualidad que el aeropuerto de Tocumen sea uno de los más transitados de la región, un verdadero puente aéreo entre Norteamérica y Sudamérica, por donde pasan millones de conexiones cada año. Panamá necesita que entres, porque en gran parte de eso vive su economía. Turismo, logística y servicios relacionados con el tránsito de personas y mercancías. Compáralo con lo que cuesta entrar a otros destinos populares fuera de la región, donde una visa de turista puede costarte fácilmente entre $100 y $200 solo en trámites, sin contar el tiempo de espera de semanas o meses. Aquí, en cambio, la lógica es la contraria. Cuanto más fácil y barato sea entrar, más gente se queda a gastar en hoteles, restaurantes y paseos. Y eso termina generando mucho más dinero para el país que lo que hubiera recaudado cobrando una entrada cara. Así que si estás pensando en el viaje, este es el primer número que hay que anotar y el más pequeño de toda la lista. Dato número 9. Una cerveza fría. Después de un día caminando por Casco Viejo bajo el calor panameño, lo primero que uno busca es una cerveza bien fría. Y en Panamá, ese gusto tiene un precio bastante claro. En un bar o restaurante normal, una cerveza nacional de las marcas más populares, como Balboa o Atlas, ronda los $2 a $3. Si la compras en el supermercado para tomarla en la casa o en el hostal, baja bastante más. Una botella de cerveza nacional cuesta apenas alrededor de $1.30. Es decir, la diferencia entre tomarla sentado en un bar y comprarla en el súper es casi del doble.
Algo que también pasa en tu país, pero que en Panamá se siente distinto porque todo se mide en la misma moneda que ya conoces. Ahora, aquí hay un dato que pocos turistas saben. En 2024, el gobierno panameño aprobó un aumento del 44% al impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, y las cervecerías del país, como la que produce Balboa y Atlas, subieron sus precios de lista como consecuencia directa. O sea, que si viviste en Panamá hace unos años y vuelves ahora, la cerveza te va a salir más cara que en tu recuerdo. Y no es percepción tuya, es un impuesto real. Con ese impuesto, el gobierno busca dos cosas al mismo tiempo: recaudar más y, según explican las autoridades, desincentivar un poco el consumo. Traduzcamos esto a tu bolsillo. Con lo que cuesta una cerveza de bar en Panamá, en la mayoría de las capitales latinoamericanas apenas te alcanza para una cerveza nacional también. Así que no es un país caro para tomar algo, comparado con destinos como Costa Rica o algunas zonas turísticas del Caribe, donde una cerveza importada puede costarte fácilmente el doble. Lo que sí cambia es la cultura alrededor de la cerveza. En Panamá, salir a tomar algo en la calzada de Amador o en el casco antiguo, con vista al mar y a los barcos esperando para entrar al canal, es parte de la experiencia. Y ese paisaje de fondo no cuesta nada extra, solo lo que pagues por tu bebida. Si prefieres algo importado, como una Corona o una Heineken, el precio sube un poco. Entre $3 y $6 la botella pequeña en un bar, porque a diferencia de la cerveza nacional, esas pagan aranceles de importación, además del impuesto selectivo al consumo. Y aquí hay un detalle curioso sobre la industria local. La misma cervecería que produce Balboa y Atlas también distribuye marcas internacionales dentro de Panamá. Así que en el fondo, tomes lo que tomes, buena parte del dinero termina en las mismas manos. Para el viajero que organiza su presupuesto diario, esto significa que puedes calcular con bastante precisión cuánto vas a gastar en bebidas. 2 o 3 cervezas de bar por noche, unos $7 a $9. Un gasto perfectamente manejable comparado con salir de noche en ciudades como Nueva York o Ciudad de México, donde ese mismo gusto puede costarte fácilmente el doble. También vale mencionar que muchos bares y restaurantes en zonas turísticas ofrecen promociones de happy hour a media tarde, con cervezas incluso más baratas que el precio regular. Una costumbre bastante extendida que ayuda a estirar el presupuesto si organizas bien tus horarios de salida. Dato número 8. Moverte por menos de 50 centavos. Ciudad de Panamá tiene algo que muy pocas capitales latinoamericanas pueden presumir: un metro moderno, rápido, con aire acondicionado y una tarifa que sigue siendo prácticamente simbólica. La línea 1, la más usada por turistas y locales, cuesta 35 centavos de Balboa por viaje, sin importar cuántas estaciones recorras. La línea 2, que llega hasta el aeropuerto de Tocumen, cuesta 50 centavos. Es decir, puedes cruzar buena parte de la ciudad de punta a punta por menos de lo que cuesta un caramelo en cualquier tienda. Además, el sistema tiene tarifas reducidas para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Y los estudiantes pagan solo 17 centavos en la línea 1. ¿Cómo logra el gobierno mantener una tarifa tan baja en un sistema tan moderno? La respuesta es subsidio directo. Cuando sube el precio del petróleo o hay presión inflacionaria, como pasó recientemente por conflictos internacionales que afectaron el mercado energético, el gobierno panameño ha preferido reorientar recursos y mantener congelada la tarifa del metro y del metrobús antes que trasladarle ese costo al pasajero. Es una decisión política clara. El transporte público se trata como un servicio esencial, casi como la electricidad o el agua, no como un negocio que debe ser rentable por sí solo. Piensa en lo que eso significa para alguien que gana el salario mínimo en este país. Con $1 puede hacer casi 3 viajes en metro, ida y vuelta al trabajo con margen de sobra. Algo que en muchas ciudades de América Latina, donde el pasaje cuesta el equivalente a $1 o más por viaje, sencillamente no existe. Para el viajero, esto significa que moverte por Ciudad de Panamá, incluso quedándote varios días, apenas te va a costar unos pocos dólares en total, dejando mucho más presupuesto libre para lo que realmente quieres: comida, paseos y esa cerveza de la que hablamos hace un momento. Vale la pena mencionar que el metro se paga exclusivamente con una tarjeta recargable, la misma que sirve también para el Metrobús.
Así que apenas llegues, conviene comprar una y cargarla con unos pocos dólares, porque en la mayoría de las estaciones no se acepta efectivo directamente en los torniquetes. Además, existe un tope diario. Después de cierto número de viajes en 24 horas, el sistema te cobra una tarifa plana mucho más baja por los viajes adicionales, pensada para quienes se mueven varias veces al día por trabajo. Comparado con capitales como Bogotá o Ciudad de México, donde el pasaje puede rondar el equivalente a medio dólar o más por viaje, Panamá se mantiene entre las tarifas más bajas de toda la región. Algo notable considerando que su metro es en infraestructura, uno de los más nuevos y modernos de América Latina. Y aquí me toca preguntarte a ti, ¿cuánto pagas de pasaje en el transporte público de tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Y de paso, si te está gustando este recorrido por los precios de Panamá, no olvides darle like al video. Dato número 7. Ver pasar un barco de 7 pisos. Venir a Panamá y no visitar el canal sería como ir a Egipto y no ver las pirámides. Y por eso el centro de visitantes de las esclusas de Miraflores es, sin dudas, la atracción turística más visitada del país. Aquí el precio depende de un factor que sorprende a muchos. Si eres residente panameño, pagas apenas $2.50. Pero si eres turista extranjero no residente, la entrada de adulto cuesta $17.22, según la tarifa oficial de la Autoridad del Canal de Panamá. Para niños entre 6 y 12 años, el precio baja a $7.22 y los menores de 6 años entran gratis. Ese precio incluye acceso a las 4 salas de exhibición, una película sobre la construcción del canal y, sobre todo, la terraza de observación desde donde puedes ver en vivo cómo un barco de carga de más de 100,000 toneladas sube o baja varios metros en cuestión de minutos, empujado únicamente por el agua que entra o sale de la esclusa. ¿Por qué ese precio diferenciado entre residentes y turistas? Porque el canal es ante todo un activo nacional panameño, la obra de ingeniería que define la identidad económica del país desde que pasó a manos panameñas en 1999, y las autoridades entienden que un ciudadano local no debería pagar lo mismo que un visitante extranjero para conocer su propio patrimonio. Es una práctica común en varios países del mundo, aunque en Panamá se siente con un peso simbólico especial, porque este canal fue durante casi un siglo controlado por Estados Unidos. Traducido a tu bolsillo, $17 es aproximadamente lo que en Panamá cuesta un almuerzo completo para 2 personas en un restaurante económico. Así que estás pagando el equivalente a una buena comida por presenciar en vivo una de las obras de ingeniería más importantes de la historia moderna. Para casi 800,000 visitantes al año, ese precio parece valer completamente la pena. Vale la pena saber que existe una segunda opción, el Centro de Visitantes de Agua Clara, del lado del Caribe en la provincia de Colón, con una experiencia parecida, pero generalmente menos concurrida que Miraflores. Y si tu presupuesto es más ajustado, también puedes ver el paso de los barcos completamente gratis desde algunos puntos públicos cercanos al canal, aunque sin la explicación, el museo ni la cercanía que ofrece el centro oficial. La recomendación de quienes ya lo visitaron es simple. Llama antes o revisa el horario estimado de paso de barcos, porque aunque el canal funciona las 24 horas del día, ver las esclusas en plena acción, con el agua moviéndose y el barco deslizándose entre las compuertas de 700 toneladas cada una, es lo que realmente justifica el precio de la entrada. Conviene ir temprano en la mañana, porque suele ser el horario donde más barcos procedentes del Pacífico transitan por las esclusas más cercanas al mirador, aumentando bastante las probabilidades de presenciar el paso completo de una nave de principio a fin. Dato número 6. Quedarte conectado un mes entero. Si estás pensando en quedarte en Panamá más de unas vacaciones cortas, tarde o temprano vas a necesitar internet. Y aquí el costo tiene un rango bastante amplio según lo que busques. Un plan de celular mensual con llamadas y al menos 10 gigas de datos ronda los $28.60. Aunque puedes encontrar opciones desde $20 si necesitas menos datos. O pagar hasta 50 si quieres un plan más completo con más gigas y beneficios adicionales. Si en cambio estás alquilando un apartamento y necesitas internet fijo de banda ancha,
con velocidad de 60 megas o más. El precio ronda los $48 al mes, en un rango que va de $40 a $60, dependiendo del proveedor y la zona donde vivas. Esto coloca a Panamá en una posición intermedia dentro de la región, ni de los países más baratos para conectarse ni de los más caros, pero sí uno de los más estables, porque al estar dolarizado, el precio del internet no sufre esos saltos bruscos que ves en países con inflación alta o con monedas que se devalúan de un mes a otro. Lo que pagas hoy es prácticamente lo mismo que vas a pagar dentro de 6 meses, algo que no puedes dar por sentado en buena parte de América Latina. Para el viajero de paso, lo más práctico suele ser comprar un chip prepago local apenas llegas al aeropuerto o en cualquier tienda de las operadoras panameñas, que te permite tener datos móviles sin comprometerte con un plan mensual completo. Si comparas esos $28 del plan mensual con lo que gana alguien con el salario mínimo más bajo de este país, cifra que vamos a revelar completa al final del video, ya puedes empezar a imaginar qué porcentaje real de un sueldo se va solamente en mantenerse conectado. Otro detalle que suma a la estabilidad de estos precios es que, al no depender de una moneda local que se devalúa, las operadoras panameñas no tienen que ajustar tarifas constantemente para compensar pérdidas cambiarias. Algo que sí ocurre en países vecinos donde el costo del internet en dólares parece bajo un mes y sube considerablemente al siguiente, solo por el tipo de cambio. Para quien trabaja de forma remota desde Panamá, esta previsibilidad es justamente uno de los argumentos que más se repite entre extranjeros que eligen quedarse una temporada larga. No es que el internet sea el más barato del continente, es que el precio de hoy es con altísima probabilidad el mismo precio de dentro de un año. Incluso en zonas más alejadas de la capital, como Boquete o David, la cobertura de datos móviles suele ser bastante confiable gracias a la inversión constante de las operadoras en su red, algo que no siempre puedes dar por sentado en zonas rurales de otros países de la región. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te traiga más países como este. Dato número 5. El plato del día en una fonda. La forma más panameña de comer barato y bien no es en un restaurante turístico, es en una fondita. Esos locales pequeños y sencillos donde sirven menús completos, con platos tradicionales como el sancocho, la ropa vieja o el guacho de mariscos. En una fonda de barrio, ese plato del día completo, con arroz, proteína y guarnición, ronda entre $8 y $16 dependiendo de la ciudad y de qué tan cerca estés de una zona turística. Mientras que en un restaurante económico cualquiera, el precio promedio de una comida sencilla se calcula en unos $10, según los datos más recientes de comparadores de costo de vida. Si prefieres algo aún más básico y madrugador, en los puestos callejeros puedes desayunar desde $3 con las típicas hojaldras, carimañolas o bollos de maíz, esa comida de calle que también forma parte esencial de la experiencia panameña. Ahora, ¿por qué comer fuera en Panamá resulta relativamente accesible comparado con Estados Unidos o Europa, pero no tan barato como en algunos países vecinos? La respuesta tiene que ver otra vez con la dolarización. Como no hay que convertir moneda ni preocuparse por devaluaciones, los precios de los restaurantes se mantienen estables, pero también reflejan que muchos ingredientes, sobre todo carnes y lácteos, han subido de precio en los últimos años, con aumentos de hasta 10% en algunos cortes de carne solo en el último año. Traduzcamos esto a tu bolsillo. Si vienes de un país donde comer fuera en un restaurante económico te cuesta el equivalente a $5 o $6, una fondita panameña te va a parecer un poco más cara. Pero si comparas con comer en Miami o en cualquier ciudad grande de Estados Unidos, donde ese mismo plato fácilmente supera los $15 o $20, Panamá sigue siendo una opción bastante más liviana para el bolsillo del viajero. Además, vale la pena aclarar algo que ayuda a estirar el presupuesto. En la mayoría de las fondas panameñas no se espera propina obligatoria como en un restaurante formal, aunque dejar unas monedas o $1 o $2 es un gesto bien recibido si el servicio te gustó. Y si viajas varios días seguidos, alternar entre fondas de barrio para el almuerzo y algo más elaborado solo para una cena especial es la estrategia que usan la mayoría de los viajeros con presupuesto medio, porque te permite probar la comida típica sin que el gasto diario en alimentación se dispare. Dato número 4. Llenar el tanque.
Si vas a moverte por Panamá en carro alquilado, ya sea para ir a las playas de Chame o subir hasta las montañas de Boquete, necesitas saber cuánto te va a costar la gasolina. Y aquí, el sistema funciona distinto a lo que probablemente conoces. El precio de los combustibles en Panamá no lo fija el mercado libremente, sino que lo regula cada 2 semanas la Secretaría Nacional de Energía, con base en el comportamiento internacional del petróleo. Actualmente, la gasolina regular de 91 octanos ronda entre 4 y 5 dólares por galón, y la de 95 octanos suele costar unos cuantos centavos más, con variaciones según la provincia, porque en zonas más alejadas de la capital, como Changuinola, el precio sube un poco por el costo de transportar el combustible. Este ajuste quincenal ha hecho que el precio suba y baje varias veces solo en lo que va del año, siguiendo de cerca el precio del petróleo en el mercado mundial. Un dato curioso que pocos turistas conocen: en Panamá, el combustible está exento del impuesto del 7% que se aplica a la mayoría de los productos y servicios, lo que ayuda a mantener el precio algo más contenido de lo que sería si se le sumara ese impuesto. Traduzcamos esto a la práctica. Llenar el tanque de un carro pequeño con 10 galones te puede costar entre 40 y 50 dólares, dependiendo del momento exacto en que viajes. Así que si vas a alquilar un vehículo por varios días, conviene sumar ese gasto al presupuesto total del viaje. Comparado con países vecinos como Costa Rica, donde el combustible suele ser más caro, Panamá resulta una opción razonable para quienes prefieren explorar el país por carretera en lugar de depender del transporte público o de tours organizados. Este sistema de ajuste quincenal, además, es bastante transparente. La resolución con los nuevos precios máximos se publica el jueves antes de que entre en vigencia. Así que si estás planificando un viaje por carretera, es fácil consultar de antemano cuál va a ser el precio vigente durante tus fechas exactas. Y aunque el gobierno no subsidia directamente la gasolina como sí hace con el metro o el tanque de gas doméstico, sí ha mostrado en varias ocasiones que prefiere absorber parte del golpe de los precios internacionales antes que trasladarlo completo al consumidor. Sobre todo cuando hay presión social o económica de por medio. Algo que también vimos reflejado en la decisión de mantener congeladas otras tarifas esenciales mencionadas antes en este video. Y aquí te toca a ti otra vez. Si tuvieras que alquilar un carro en Panamá, ¿preferirías moverte en transporte público y ahorrarte la gasolina? ¿O prefieres la libertad de manejar tú mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Dato número 3. La comida de todo un mes para una familia. Más allá de lo que gastes tú como turista, hay una cifra que revela mucho más sobre cómo viven realmente los panameños, y es el costo de la canasta básica familiar de alimentos, ese conjunto de productos esenciales que el gobierno calcula mes a mes para saber cuánto necesita gastar una familia solo en comer. Según el informe más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas, en marzo de este año, la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito, es decir, en la zona más poblada del país, se calculó en 365 balboas con 88 centavos, lo que equivale a 365 dólares con 88 centavos, apenas 2 balboas más que el mes anterior. Esa cifra no incluye alquiler, ni transporte, ni servicios, solamente comida para toda una familia durante un mes completo. Lo que hace fascinante este número es verlo en movimiento. El informe oficial muestra que esta canasta ha subido y bajado varias veces en el último año, encareciéndose cuando suben las carnes o algunos vegetales, y abaratándose cuando esos mismos productos bajan de precio en el mercado. El gobierno la actualiza mensualmente porque, a diferencia de otros países donde la inflación se dispara sin control, en Panamá el objetivo declarado es mantener esta cifra lo más estable posible. Otra vez, gracias a la estabilidad que da tener el dólar como moneda oficial desde hace más de un siglo. Traduzcamos esto a tu realidad. Si en tu país la canasta básica de una familia cuesta en moneda local un equivalente a menos de 365 dólares, comer en Panamá te va a parecer más caro que en casa. Pero si vienes de una economía con inflación alta, donde los precios suben cada semana, esta estabilidad panameña, aunque el número en sí no sea bajo, probablemente se sienta como un alivio. Un dato que ayuda a entender el contexto completo. La entidad encargada de vigilar estos precios, la Autoridad de Protección al Consumidor del país, publica mensualmente cuáles fueron los alimentos que más subieron y cuáles bajaron. Algo así como un termómetro público de lo que le cuesta comer a una familia panameña promedio.
Y en informes recientes, esa misma entidad ha detectado incrementos notables en carnes rojas de hasta 10% en apenas un año. Lo que confirma que, aunque la moneda no se devalúe, los precios de los alimentos sí pueden subir por otras razones, como el costo de importar insumos o la subida de precios en los mercados internacionales de materias primas. Para dimensionarlo mejor, esos casi $366 mensuales solo en comida representan casi la mitad del salario promedio general del país, lo que deja bastante claro por qué. Para muchas familias panameñas, cocinar en casa con productos de temporada y comprar en mercados populares en lugar de supermercados de cadena no es una preferencia cultural, sino una estrategia real de supervivencia del presupuesto mensual. Dato número 2. Un techo en la capital. Aquí llegamos a uno de los gastos que más pesa para cualquiera que piense en quedarse en Panamá más de unas vacaciones. Y el número, comparado con el resto de Centroamérica, sorprende bastante. Según los datos más actualizados de este año, alquilar un apartamento de una habitación en el centro de Ciudad de Panamá cuesta en promedio $1,260 al mes, con un rango que va desde $1,050 hasta más de $1,800, según el edificio y la zona exacta. Mientras que ese mismo apartamento, un poco más alejado del centro, baja a unos $900 en promedio. Si necesitas algo más grande, un apartamento de 3 habitaciones en zona céntrica puede superar fácilmente los $2,000 mensuales. Ahora viene la parte que deja pensando a cualquiera. El salario neto mensual promedio en Ciudad de Panamá, según los datos más recientes, ronda apenas los $930. Es decir, si una persona sola quisiera alquilar un apartamento céntrico de una habitación por su cuenta, básicamente se gastaría el salario completo solo en el techo, sin dejar nada para comer, moverse ni nada más. Por eso en la práctica la mayoría de los panameños que no tienen ingresos altos comparten apartamento, viven con la familia hasta bien entrada la adultez o buscan zonas más alejadas del centro donde el alquiler baja considerablemente. Fuera de la capital, en pueblos del interior o zonas menos turísticas, es posible encontrar alquileres de $400 a $800 por una vivienda completa, una diferencia enorme comparada con los precios de la capital. Traduzcamos esto a tu bolsillo. Si en tu ciudad el alquiler equivale a menos de la mitad de un salario promedio, vivir en Ciudad de Panamá te va a parecer notablemente más caro. Un fenómeno que, como vas a ver en el siguiente y último dato, se vuelve todavía más difícil de sostener para buena parte de la población local. Esta situación explica también por qué barrios como Betania, Hato Pintado o Pueblo Nuevo, algo más alejados de las torres de cristal de Punta Pacífica o Costa del Este, se han vuelto tan populares entre panameños de clase media. Ofrecen la misma cercanía práctica a la ciudad, pero con alquileres considerablemente más manejables. Para el turista que busca alojamiento por estadías largas, esta misma lógica aplica. Quedarte en un barrio residencial y moverte en metro hacia el centro suele salir mucho más barato que pagar la cercanía absoluta a las zonas más turísticas y de moda de la capital. Dato número 1. Lo que de verdad se gana por hora. Llegamos al dato que prometí al inicio, el que muchos no creen hasta que revisan el decreto oficial con sus propios ojos. En enero de este año entró en vigencia en Panamá un nuevo decreto de salario mínimo, el número 13, que no fija una sola cifra para todo el país, sino 59 tasas distintas según la región, el tamaño de la empresa y la actividad económica, algo único en la región centroamericana. Y dentro de esas 59 tasas, la más baja de todas, sin contar el trabajo doméstico, es de un balboa con 48 centavos por hora, es decir, $1.48, aplicada al comercio al por menor en pequeñas empresas fuera de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Hagamos la cuenta juntos, porque aquí es donde el número realmente golpea. Si esa persona trabaja una jornada de 48 horas semanales, lo legal y común en muchos comercios pequeños, su salario mensual apenas supera los $307, menos de $310 al mes, para sostener alimentación, transporte y cualquier otro gasto. Compáralo con lo que vimos hace un momento. La canasta básica de alimentos para una familia completa cuesta casi $366. Es decir, más de lo que gana esa persona en el mes entero, solamente en comida.
Y el contraste se vuelve todavía más fuerte si lo comparamos con la tasa más alta del mismo decreto, la de los tripulantes de vuelos internacionales, que llega a 5 balboas con 1 centavo por hora, más de 3 veces la tasa más baja. En un mismo país, con la misma moneda, conviven extremos salariales enormes, algo que sucede en muchas economías del mundo, pero que en Panamá se hace especialmente visible porque, al usar el dólar, no hay forma de esconder la comparación detrás de ceros y conversiones confusas. $1 con 48 centavos por hora es exactamente eso, sin trucos de cambio. El salario promedio general del país, según la encuesta más reciente, ronda los $756 al mes. Así que la distancia entre el promedio y ese mínimo más bajo es enorme. Con $310 al mes, en Panamá apenas alcanza para sobrevivir con lo mínimo, compartiendo vivienda y cuidando cada dólar en comida. En la mayoría de las ciudades de América Latina, esa misma cifra convertida a moneda local también describe una vida ajustada, con poco margen para imprevistos. Ese es el verdadero costo de vivir en Panamá. No visto desde la playa ni desde el canal, sino desde la hora de trabajo de quien sostiene todos los días buena parte de la economía informal y del comercio pequeño de este país. Y hay algo más que conviene aclarar antes de cerrar. Este decreto no es un aumento general disfrazado, según explican las propias autoridades laborales. Aplica únicamente a quienes ganan salario mínimo o menos, mientras que la mayoría de los trabajadores formales del país gana por encima de esa cifra. Algunos muy por encima, sobre todo en sectores como banca, tecnología o logística vinculada al canal, donde los sueldos pueden superar fácilmente los $1,700 mensuales. Panamá entonces no es un país pobre en su conjunto, es un país con una desigualdad marcada, donde conviven rascacielos financieros de los más altos de la región con vendedores de comida callejera que hacen malabares para que $1 con 48 centavos por hora alcance para algo más que sobrevivir. Entonces, después de recorrer estos 10 precios, la sensación sobre Panamá queda bastante clara. Es un país cómodo y predecible para el viajero, con transporte casi regalado, un canal que vale cada dólar de su entrada y comida callejera accesible. Pero también es un país con una brecha enorme entre lo que cuesta vivir bien y lo que realmente gana buena parte de su gente. La respuesta a esa pregunta del título es simple: sí. Se puede viajar por Panamá gastando poco, y de hecho es uno de los destinos más accesibles de la región para quien organiza bien su presupuesto diario. Pero entender sus precios también te obligas a entender la vida de quien los paga todos los días con un salario mucho más ajustado, en un país donde la moneda es tan estable que ya no hay excusa para esconder la desigualdad detrás de una devaluación. Si quieres que sigamos recorriendo el mundo país por país, precio por precio, suscríbete y nos vemos en el próximo destino.